Bienvenidos a una nueva sesión del taller de la idea al boceto, un esfuerzo que busca acercarnos a los diferentes autores de todas las disciplinas para que nos comenten, nos digan los secretos, los tips que ellos ocupan para poder crear sus obras. En este caso estoy muy contento porque nos visita Rick Velasco. Rick Velasco es el autor de esta bonita pieza que se encuentra aquí en el Museo del Pulque, parte de la exposición Nunca te rindas. Bueno, Rick Velasco es un dibujante de historieta que pues saltó a las grandes ligas con su cómic El narizón de la narizonería. Y bueno, muchos títulos más. Hoy nos engalana en esta sesión y vamos a tener una pequeña charla con él mientras vemos cómo dibuja. Esto es de la idea del boceto con Poderoso Sensual, aquí desde el Museo del Pulque. ¡Chocaló! Pues hoy estamos aquí con Rick Velasco. Estamos viendo ya cómo trabaja. Me gustaría saber cómo procesas, cómo comienza un trabajo tuyo, una idea, o qué es primero, la idea o ya una imagen en tu cabeza. Con respecto al cómic o en general. En el cómic. Bueno, con respecto al cómic, generalmente ya siempre tengo una idea de la historia que quiero contar. Y a partir de eso ya empiezo a desarrollar personajes. Por ejemplo, aquí tengo, un boceto de cómo es una página de cómic, ¿no? Y ya después, cuando ya lo tengo más claro, hago otro boceto, pues ya con tinta, ¿no? Y ya después te quise el storyboard y siento que ya funciona la historia, ya lo hago. En el caso del cómic, pues sí lo hago a lápiz y ya después lo hago en tinta. Ya lo entinto pues normal y ya queda. En general es un proceso como de 4 o 5 dibujos. El primer layout, que es el primer boceto, después ya más estructurado, todo a lápiz, después un storyboard de la página en lápiz. Ya después hago una prueba tinta y ya después el final. Son como 5 o 6 dibujos de una página para hacer una página de cómic. Y generalmente, pues sí, todo comienza con una idea y ya después lo voy desarrollando. Por ejemplo, a mí me gusta escribir cómic dibujando. Eso es como un método. En vez de escribir primero, por ejemplo, el guión, me pongo a dibujar las viñetas y ya después voy haciendo, a partir de esas viñetas dibujadas voy generando la historia y a partir de esos dibujos ya la historia se va desarrollando. Es como se le dice, como hacerlo al vuelo un poco, ¿no? O sea, no tengo como un guión antes de dibujar, más bien primero dibujo y después a partir de esos dibujos ya va surgiendo el guión, más o menos. Eso sería como así muy a grandes rasgos el proceso que yo hago. En el caso del personaje, el Bola, ¿cómo fue ese proceso para llegar a este personaje tan sintético, pero la verdad a mí me parece un personaje que tiene mucho potencial? Bueno, el Bola es un personaje que remite mucho a generalmente todos mis personajes remiten a cosas de la infancia, ¿no? Entonces, y generalmente me doy cuenta de eso después. El Bola me he dado cuenta que es como una influencia de Humpty Dumpty, que es un personaje de una historia infantil, que es un huevo que está en un muro y es como una fábula que se cae del muro y se rompe. Y es como más gringa esa historia, pero cuando yo era niño conocí esa historia y me gustó mucho. Y el personaje sobre todo, y también pues es una influencia de Pac-Man, de unos personajes que a mí me gustan mucho que se llaman los señordones, que en México así se llamaban y son ingleses, se llaman Mr. Men. Y cuando yo era niño salían los cuentos, eran cuentos como infantiles de estos personajes como muy bizarros, igual muy redondos, y les pusieron aquí en México los señordones, ¿no? Y esa influencia es la que ya después me di cuenta es la que hizo como que naciera un poco el Bola.
estas influencias que yo tenía de niño. Y pues, lo que me gusta de ese personaje es que es un niño también y con muchas cualidades y ya va a salir como una historia de él, como individual, en donde él es detective, porque ahorita es un niño que es como mandadero de la mafia, ¿no? De mi universo de personajes detectivescos. Y de ahí viene el bola, es como el resultado de muchas influencias que yo tengo de niño, y además él es un niño. En todas mis historias, generalmente los personajes principales, o si son secundarios, tienen mucho peso, son niños. Igual eso me he dado cuenta conforme he visto todo el proceso de mi creación en la novela gráfica. Yo no planeo hacer como historias donde los niños sean protagonistas, simplemente va sucediendo. Y eso es interesante, como darme cuenta de los intereses y de las influencias que tengo eh, de una manera un poco inconsciente, ¿no? Entonces el bola pues está ahí parte de como nostalgia de la infancia y de las influencias gráficas, visuales y pues sí, de las historias que consumía cuando yo era niño, ¿no? Y justo en este tema de influencias, ¿cuáles podrían ser? Ya comentaste algunas, pero también sé que eres melómano, ¿no? Hay mucho de música también. ¿Qué nos podrías decir respecto a tus influencias? Pues no sé si soy melómano. Para mí la música es como... Es la expresión artística, ¿cómo lo podré decir? Como más inmediata, porque se transmite a través del aire. No necesitamos ir a un museo, no necesitamos comprar un libro. eh, Vamos caminando y lo escuchamos, cuando vamos en el transporte público y todo eso, ¿no? Entonces, y la música es la expresión artística que a mí me ha funcionado más cuando estoy como en momentos difíciles. Entonces, mis gustos musicales son muy limitados con respecto a como que al abanico como de estilos. Es limitado lo que a mí me gusta musicalmente, pero lo que me gusta mucho. O sea, soy muy apasionado. Si me gusta un cantante, una banda, cualquier músico, me apasiona muchísimo. Entonces, igual un poco sin darme cuenta también, me he dado cuenta que, valga la redundancia, que, o sea, posteriormente me he dado cuenta de esto, no al momento de crear, sino que, por ejemplo, el bola tiene un compañero que se llama Jackson, que es como su mejor amigo, y me di cuenta que Jackson es el personaje de una canción de Alice Cooper que se llama Crazy Little Child. Y me inspiré mucho. En la canción el niño es como un... es familiar de alguien que está involucrado con la mafia, ¿no? Y de ahí sale como el perfil de este personaje que se llama Jackson. Y ya yo invento a su mejor amigo que es el bola. Y por la música surgen todas esas cosas. Ya después, cuando hago otra novela gráfica que se llama La canción del arco iris, en donde el bola igual es un personaje secundario, hay otra banda que me gusta mucho que se llama Thin Lizzy, y a partir de 2 canciones de esa banda, igual sin darme cuenta en el momento empiezo a desarrollar ciertos personajes. Un detective, el que se llama Valentino, que es este que intenté dibujar por acá, que es el protagonista de esta saga de aventuras, en donde el bola igual tiene presencia. Y a partir de esas influencias musicales, sobre todo con las letras, yo me imagino a esos personajes en otras situaciones, les doy otro perfil diferente, me inspiro un poco en las letras de las canciones y ya yo les doy otro sentido, ¿no? No lo retomo tal cual como los presentan en las líricas de esas canciones, sino me inspiro, retomo un poco a esos personajes, les doy su propio perfil, les doy otro nombre, otras circunstancias de vida y a partir de ahí van surgiendo las ideas, ¿no? Es algo que se me hace interesante, que con la música también me inspiro para crear historias, crear las novelas, a los personajes, ¿no? Entonces, sí, la música es muy importante para mí y es muy raro porque no consumo como una amplia gama, o más bien variedad de música, pero con lo poco que consumo ha sido suficiente para que me genere esa inspiración y crear historias también, ¿no? A partir de la influencia musical.
Tienes un estilo de dibujo también muy a la impronta. ¿Siempre ha sido así o poco a poco has llegado a esta síntesis y a este ataque a la página? Digo, ataque en el buen sentido, Sí, ¿no? sí, sí. Pues no, esto que, por ejemplo, esto que ven que estoy haciendo ahorita, como más a la, ¿cómo se dice? A la prima, a la primera, ha sido un proceso de estos últimos 3 años, sí, 3 años más o menos, eh, en donde he encontrado en esta manera de dibujar una gran satisfacción y una gran sorpresa porque los resultados me gustan mucho. Por ejemplo, agarro, agarro lo que sea y pongo a hacer estas formas, ¿no? Y entonces ya sale, es como una especie de dibujo automático. Generalmente mis cómics los hago más estructurados. Me gustaría hacer un cómic con este estilo como de dibujo, pero es complicado. Cuando ya tienes de una manera estructurada cómo hacer un cómic en este caso, por ejemplo, sería como parte de mi trabajo gráfico, pero ya en un cómic sí necesito estructurar más como las páginas, como aquí, por eso hago el lápiz y estos bocetos, pero eh, hacer como un cómic con este estilo de dibujo lo he intentado y lo estoy intentando y ya me está saliendo, pero sí ha sido complicado salirte de un estilo o de una manera estructurada de hacer tu trabajo en cómic. Es que el cómic tiene que estar más planeado en la manera en que yo lo hago, ¿no? Las páginas tienen que estar diseñadas, sin embargo he querido salirme de eso para hacer algo más experimental que igual tiene que ver con el trabajo gráfico que estoy haciendo actualmente. Y ha sido un proceso, como te digo, de 3 años más o menos, en donde este estilo de dibujo que hago actualmente lo he desarrollado más y ha sido muy satisfactorio porque me doy cuenta que puedo hacer cosas que en el cómic, en el dibujo de cómic tal cual no lo puedo hacer. Y el proceso aquí sí es muy distinto, aquí simplemente me dejo llevar por el estilo, ¿cómo se llama? Por lo que está en mi mente en ese momento y me dejo llevar, o sea, como que dibujo y no hay error, lo que va saliendo es como tiene que quedar el dibujo, ¿no? No hay una planeación, simplemente es dejarse llevar y ver qué va sucediendo con el dibujo. Y sí, actualmente tengo un proyecto de cómic que va con este estilo con esta propuesta dibujística, con esta propuesta como gráfica, pero también me gusta mucho pensar en el cómic en esa otra parte, como más diseñada, más pensada, más planeada, que la narrativa fluya de otra manera, más tradicional también, me gusta mucho. Y es como los dos estilos que hago para hacer historieta y en mi trabajo gráfico ya no dibujo tanto como tan planeado, hago más este tipo de ejercicios que estoy haciendo ahorita, ¿no? En el papel. Podemos mencionar que tienes algún tipo de influencia, porque esto no podría yo decir que es lo que vemos en tal o cual dibujante, ¿no? Sí has logrado tener un lenguaje propio, pero ¿cuál sería tu influencia? Híjole, qué buena pregunta, ¿eh? No lo había pensado yo de esa manera, como quien me influenció directamente. O sea, sí tengo muchas influencias de muchos artistas a lo largo de mi vida, no solo en la gráfica, sino también hay influencia, bueno, ya en la música, en el cine, en la pintura, en la literatura, en muchas cosas, pero para dibujar así tal cual, pues, mira, ahorita dibujantes que estoy consumiendo mucho, que es un poco más figurativo, es Kirk Dowler Ghost, que hace como dibujo erótico. También me gusta mucho el estilo de dibujo que hacía Ed Piscor. Me gusta mucho Jean McFood, me gusta mucho un pintor que se llama David Rappeneau, francés, que lo pude conocer en Francia. Eh, Me gusta mucho también eh, Tom Scioli, que es un historietista. Me gusta Matt Leswinsky, que es otro dibujante igual joven. Esos son los dibujantes que yo consumo, sobre todo en las redes sociales. Y cuando tengo oportunidad de comprar algún cómic o libro de ellos, lo compro, pero sobre todo los fui conociendo más por las redes sociales y esos estilos me gustan muchísimo. Eh, pero son como influencias más contemporáneas, pero sí es un dibujo más libre, no tal cual como lo que estoy haciendo actualmente yo, pero sí es un dibujo, el de ellos, súper
súper libre, como que no lo piensan tanto y como que sale a la primera, ¿no? Sobre todo lo que hace David Rapinoe y lo que hace Jim McFood, los he visto cómo trabajan. Igual está Jesse Lonergan, que he visto que hace precisamente esto, hace como manchas con sellos y a partir de los sellos hace encima un dibujo, ¿no? Entonces son los artistas que actualmente estoy consumiendo más y que sí, yo creo que sí me han generado alguna influencia, no tal cual como lo que estoy haciendo, pero sí, sí, yo creo que por ahí viene. Y bueno, mis influencias historietísticas o de dibujo en el cómic siempre han sido un poco más tradicionales. Me gusta mucho Frank Miller, Moebius, me gusta eh, Philippe Druillet, toda esta banda del heavy metal. Me gusta mucho también dibujantes mucho más clásicos, me gusta Wally Wood, todo ese estilo de dibujo Robert Crumb, como más lowbrow, más art brut, me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho el cómic underground, las estéticas que manejan, y yo creo que combinando todo eso ha sido como mi influencia. Pero sin embargo, pues tú viste ahorita, ¿no? También admiro mucho a Frank Cho, que él es mucho más académico, también me gusta muchísimo el dibujo académico, lo más realista. Entonces trato de consumir y absorber todo lo que me sirva para mi creación. Sin embargo, no tengo un referente específico como para que te pudiera decir, sí, tal artista es el que me está inspirando a hacer esto actualmente. O sea, no, yo creo que es la amalgama de muchos creadores gráficos, ¿no? Entonces, eso es como, no lo tenía muy claro hasta ahorita que me lo preguntaste, pero yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Con estos creadores que te mencioné. Fíjate, también comentaba sobre el art brut y ahorita pensando, me recuerda también de alguna manera al gran Jean Dubuffet, ¿no? Este art Ándale, brut, sí, también sí. estructurado y libre. Precisamente, cuando me preguntaste, el primero que me vino a la mente fue el Buffet y de Kooning. Eh, y sí, cuando yo era muy joven, me influenciaba mucho de Buffet, de Kooning, el grupo que se llama Cobra, que eran pintores de Copenhague, Bruselas y Ámsterdam. Las transvanguardias italianas, Francesco Clemente igual me gusta, Paladino. Mio Palladino y otro de esa misma época, otros artistas que se llamaba, creo que se llamaba el neosalvajismo alemán, eran austríacos y alemanes. Ahí estaba Baselitz, Kippenberger, ese tipo de artistas me gustan mucho. Immendorf. Sí, que son más, pues sí, como más toscotes, ¿no? Y claro, todos esos artistas generan influencia en mí. Sobre Dubuffet he estado haciendo unas esculturas que están un poco inspiradas en este estilo de dibujo. Y sí hubo el otro día alguien también como tú que me dijo que le recordaba un poco a Dubuffet, ¿no? Y sí, claro, Dubuffet cuando era muy joven sí era uno de mis artistas favoritos. Y seguramente de ahí retomo muchas cosas. Fui hace unos 5 años. En Barcelona había una exposición que se llamaba Art Bruts y era increíble porque eran dibujos y pinturas de gente de la calle, de vagabundos, de gente que no se dedica al arte, policías, obreros. Entonces la persona que hizo esa curaduría estuvo como cazando a esos artistas y en un museo que antes era una cárcel hicieron esa exposición. Es una exposición increíble que tuve la oportunidad de ver allá, y unas cosas increíbles, ¿no? Como de gente que no tiene la intención de ser como artista, pero sin embargo crean cosas como muy honestas y como muy puras, ¿no? Esa es la palabra, como puro, como cuando los niños dibujan que no tienen prejuicios. Sí, no tienen información ni le quieren demostrar nada a nadie, ¿no? Por eso me gusta mucho este tipo de artistas, estas tendencias, ¿no? Perfecto. En redes sociales, ¿cómo te puede seguir la gente para que esté pendiente de tu trabajo y de todas tus publicaciones? En Instagram, Rick-Velasco. En Facebook también, Rick Velasco. Y nada más, son las redes que manejo, sobre todo el Instagram. Ahí me pueden seguir y pues subo constantemente mis procesos creativos, subo videos de cómo dibujo y todo eso. Y igual cualquier cosa, preguntas y lo que sea, siempre estoy al pendiente para que me puedan contactar por ahí. Ferias, convenciones, eventos donde vas a estar próximamente. Próximamente voy a estar en el Comixado,
la última semana de noviembre en un bazar que se llama Fusión, aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Juárez. Y a partir del 4 de diciembre hasta del 3 al 5 de diciembre, creo, me parece, estaré en el Salón del Cómic de Guadalajara, de la Feria de Guadalajara. Por allá nos vemos, y si se van a dar la vuelta o si viven por allá, igual por allá nos vemos. Voy a estar en 2 charlas y voy a estar vendiendo todos mis proyectos de narrativa gráfica. Perfecto. Pues muchísimas gracias, ¿eh? De nada, gracias a ti.